Vamos a estar hablando de eso. Gracias, Juanpi. Hasta luego. Macri despreció a los argentinos yéndose a Saint-Tropez. Nunca le importaron los argentinos, por eso dice lo que dice de Mónaco. La verdad, es una cosa inconcebible que un expresidente sea de ese tipo de manifestación. Yo no puedo creer. Acá no está en discusión la libertad de la gente, todo el mundo es libre, pero que la primera condición para ser libres es estar vivos. ¿Macri sigue siendo el jefe de la oposición? No, Macri es el expresidente. Bueno, hasta los propios, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Leo? Muy bien, me quedé pensando, ¿no? Escuchándolo a Gerardo Morales, digo, escuchar a Alberto, a Massa, a Ginés, ¿nos llama la atención? Ahora al propio Morales, sí, ¿no? Bueno, a ver, las cosas en el contexto. Dentro de Cambiemos, dentro de Juntos por el Cambio, el liderazgo de Mauricio Macri estaba limitado desde que se fue de la presidencia al PRO. Y dentro del PRO, con algunas disidencias, como por ejemplo, veladamente, la de Horacio Rodríguez Larreta, la de María Eugenia Vidal, que en público nunca pondrán en cuestión a Mauricio Macri, pero que claramente están trabajando para proyectos de poder que podrían no terminar en la misma terminal que el proyecto que pueda eventualmente tener de regreso Mauricio Macri. Luego está el gobierno. Sí. El gobierno está esperando que Mauricio Macri aparezca, que Mauricio Macri viaje a un lugar un poco controvertido, entre comillas, si cabe la expresión. Esto ya es opinable en un momento de tamaña crisis como la que atraviesa la Argentina y de tanta angustia como la que atraviesa la Argentina por el coronavirus. Hablo de economía y hablo de salud. Bueno, entonces la oportunidad es muy propicia para que el gobierno saque un rédito de su viaje a Francia, cuarentena obligatoria, luego para cumplir su misión como presidente de la fundación de la FIFA. No es lo que acabamos de ver, apenas si fue un mini resumen de varias de las expresiones que desde el oficialismo le tiraron piedras a Macri. En general, la oposición, esto es Cambiemos, se había mantenido bastante equidistante. Por lo bajo de todos los dirigentes con los que he hablado, ninguno me ha elogiado el viaje a Macri, sino más bien todo lo contrario. Y los más suaves hablan de un error político del expresidente. Algunos, y aquí quizá puede haber una pista a través del gobernador de Jujuy, Morales, están planteando que Macri está dejando un espacio. Claro, que es el expresidente, pero que no es el líder de la oposición. Está dejando un lugar, de hecho, dejando un lugar porque quiere dejar ese lugar, porque se está alejando de la conducción de Cambiemos como líder natural, como expresidente. Bueno, me parece que no habría que apresurarse. Pero como te dije al principio, respecto del propio sector político al que pertenece el expresidente, hay una discusión interna sobre si Macri va o no a abordar el liderazgo, sobre todo con un calendario electoral que ya empezó a correr. Claro. Ya Cambiemos empezó a presentar sus candidatos. Por eso ya reapareció Elisa Carrió con la intención de ser candidata. Por eso Patricia Bullrich está anotada para ser candidata en la capital federal. Por eso es muy probable que María Eugenia Vidal sea candidata en la provincia de Buenos Aires. Por eso hasta se tiró la versión de que podría llegar a sacar pasaporte de cordobés Mauricio Macri para ser candidato a senador. Claro. Sí, sería la verdad legalmente un poco extraño, porque Macri nunca tuvo domicilio legal en Córdoba. Claro, pero lo que decían, bueno, Sogma tuvo domicilio en Córdoba y la verdad que hemos visto cada cuestión aquí en la Argentina ya con respecto al domicilio. Claro. Allá lejos de ese tiempo, cuando el grupo Macri, el grupo Sogma, era propietario de Sebel, que fabricaba en Córdoba Fiat y Peugeot. Luego la fábrica volvió a llamarse simplemente Fiat, cuando la recuperó la Fiat. Bueno, Macri era el presidente de Sebel, pero estamos hablando de hace muchos años. Bueno, pero en definitiva, en realidad los domicilios para ser candidato nunca fueron un problema. Nunca fueron un problema. Claro. Acá nunca fueron la un familia problema. Kirchner fue candidata en la provincia de Buenos Aires, siendo
en 2 de los casos santacruceños y en otro bonaerense. Pero y lo mismo que Elisa Carrió, que fue candidata por el Chaco, por la capital federal. Bueno, en definitiva, no sería un inconveniente. Pero, bueno, eventualmente Macri también podría llegar a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, no lo sabemos. Y hasta en la provincia de Córdoba, es una especulación un poco extraña. Igualmente, te decía que hay un acuerdo político interno por sellar dentro de Cambiemos, para lo que falta bastante tiempo. ¿Qué representa hoy Macri dentro de Cambiemos y en el panorama político? Representa la línea más dura de Juntos para el Cambio. Es el dirigente que, aunque en dosis muy pequeñas, cada vez que habló en contra de la cuarentena, habló en contra de las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández. ¿Y de alguna manera acompañarían ahí? ¿Sergio, Patricia Bullrich, por ejemplo? Bueno, Patricia Bullrich está anotada, es la presidenta actual del PRO, está anotada para ser candidata en su distrito, la capital federal. No, digo, en esa línea dura que vos marcabas recién. Perdón, sí. Patricia Bullrich acompaña en esa línea dura al expresidente. De alguna manera se están diferenciando de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene que cogobernar la cuarentena con el presidente Fernández y con el gobernador Kicillof. Hay, por lo tanto, una diferencia interna explícita. Hay una diferencia política, por ejemplo, con el gobernador Morales, que veíamos recién, pero sin embargo, Morales respecto a la cuarentena coincide con el presidente Alberto Fernández, porque ha tenido también un cogobierno respecto de lo que ha hecho él en Jujuy y ha habido una aceptación por parte de Fernández. De manera que hay también una diferencia que también es muy clásica en términos políticos, que es que quien tiene funciones de gobierno tiene responsabilidades que le limitan la opinión. Es el caso de Rodríguez Larreta. Sí, por Macri tiene menos limitaciones de opinión porque no ejerce ningún cargo público, lo mismo que Patricia Bullrich. Por eso puede ejercer una línea un poco más dura en términos políticos al gobierno nacional. De todas maneras, nadie hable de que vaya a haber un rompimiento. Claramente el viaje de Macri no cayó bien. El gobierno lo está explotando, dentro de Cambiemos lo están tratando de disimular, algunos incluso para también generar la idea de que, como te dije antes, Macri se está corriendo del liderazgo, aunque él mismo se corrió de ese liderazgo en términos fácticos, en términos concretos, al no aparecer en público durante muchos meses, ni siquiera durante la pandemia. Podemos contar casi con los dedos de la mano las apariciones las veces que en público. apareció, no ha hecho entrevistas con medios argentinos, ha tenido algunos contactos y algunas declaraciones, por ejemplo, con Álvaro Vargas Llosa, el hijo del Premio Nobel de Literatura, algunas declaraciones de este tipo que van al exterior y vuelven inmediatamente a la Argentina. Sergio, te propongo que te quedes.